Hace unos días falleció Javier Marías, Sí. tremendo referente de la literatura hispanoamericana, uno de los grandes referentes de la literatura en español de las últimas décadas. Y para hablar de él tenemos a nuestra queridísima Vanessa Cortés Collis. ¿Cómo estás, Vane? Hola, ¿Me Vane, escuchan? buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Muy bien, qué bueno, ¿cómo están? Bien, ¿usted? contentos. Bien, también, aquí. Hablemos Seguimos de con Javier Marías. lluviecita. Sí, ¿saben qué? Me desperté en la madrugada y dije, ¿qué estoy haciendo? Javier Marías no se puede ir este día, porque no sé si lo recuerdan, a lo mejor no, porque no lo pusieron atención. No, no es cierto. La vez pasada que hablamos de fútbol y literatura, hice una breve referencia a Javier Marías, porque Juan Villoro, el escritor mexicano, gran escritor mexicano, y también lo hace Vargas Llosa, siempre refieren a Javier Marías en muchos temas, sobre todo del fútbol. Cuando Juan Villoro hace referencia al fútbol, renombra, a Javier Marías, y a mí me parece un escritor importante porque yo lo conocí por sus artículos futbolísticos, y esto es algo muy curioso, porque Javier Marías fue un escritor que cabe mencionar, si la gente aún no lo sabe, falleció la semana pasada, es decir, falleció un día después de que platicamos la última ocasión por este programa. Y Javier Marías es un escritor muy reconocido, o fue un escritor muy reconocido en la lengua española, que siempre es importante sentirnos orgullosos de que nosotros podamos leer en español. Cuando la gente se siente orgulloso de Shakespeare, por ejemplo, y que Shakespeare con su gran inglés y que leerlo en inglés no es lo mismo que leerlo en otra traducción, sí. O leer el Fausto de Goethe en alemán, que debe ser delicioso. Yo siempre he querido aprender ruso solamente para leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, porque me parece que leer en la propia lengua o en la lengua de su origen debe ser un deleite. O sea, si uno lee y se entusiasma con algo, pues imagínate en su lengua original. Eso nos sucede también, debemos sentirnos orgullosos de lo que podemos leer en español. Es decir, si podemos leer el Quijote, ya nos vamos muy elevados con el Quijote, sentirnos orgullosos que leemos en español. Pero lo mismo me sucede, por ejemplo, con Juan Rulfo, ¿no? Yo presumo decir, Juan Rulfo se escribió en español, se escribió en México y es el autor más traducido en todos los idiomas que se les ocurra en el mundo. Pero Javier Marías, algo me pasa con él en cuanto a su escritura en español. Es un escritor muy reconocido porque no sé si alguien conozca a su padre, que fue Julián filósofo. Marías era su papá, ¿no? Exactamente, Sí. fue su papá. Y vivió, su mamá fue escritora, y vivió rodeado siempre de arte, de cine, de la filosofía, del pensamiento, del conocimiento. Un escritor como muy bien capacitado, sumamente preparado, culto, sencillo, y que trabaja como un artesano, como en orfebrería, esta parte del lenguaje en español, que a mí me parece muy importante. Sin embargo, hay un punto en el que yo me enamoré de Marías, en el sentido de que Marías sale al mundo diciendo, a ver, no pasa nada porque nos creamos muy intelectuales y hablemos de fútbol, ¿no? Entonces en ese momento yo volteé y dije, wow, este tipo bien que sabe. Y hacía comentarios muy críticos y profundos en cuestiones de fútbol, y rompió con este esquema o con este prejuicio que se tenía de que si eras intelectual y si eras escritor, como un poco lo hacía Jorge Luis Borges, que ya también lo había mencionado, si eres intelectual, pensador, escritor, artista, culto, entonces no tienes ningún derecho y nada que hacer hablando de fútbol. Y Javier Marías, de cierta manera, decía que eso estaba mal, que el fútbol también generaba una pasión y un juego, independiente del juego del balón, un juego en la sociedad, ¿no? O sea, la gente se mueve en torno al fútbol y como en un concepto social o antropológico, y escribía siempre, casi cada semana en El País, sobre fútbol, y después se hizo una compilación, que fue lo primero que yo leí, que incluso yo creo que van a volver a editar, porque ya casi no está siendo editado, un libro de artículos que se llama Salvajes y Sentimentales, Sí. literatura, letras en el fútbol,
y es una edición que ahorita yo no he visto otra vez, pero seguramente lo van a reeditar, ¿no? Yo tenía Ahora un compañero en la Mundial, universidad que se la pasaba todo el día con ese libro bajo el brazo. Así es. Sí. Hagan de cuenta que eso fue mi primer encuentro con Javier Marías. Muy bien. A partir de eso, yo quiero platicarle a la gente de 2 recomendaciones importantes, porque aparte son las únicas que he leído de sus novelas. Entonces, Dale, Vane. Pero el tema, ustedes saben que el tema del arte por excelencia, y sobre todo en la literatura, es el amor, ¿no? Hablamos del amor. Pero a la gente le gustan mucho las historias de amor. Y Javier Marías habla de este tema. Sin embargo, lo hace desde otra perspectiva, ¿no? No de color de rosa y no encerrada en la burbuja, sino que pone en evidencia la complicada relación de pareja y más allá en términos de pareja y lo que pueda suscitarse, lo que Javier Marías pone en tema o en la mesa es el concepto también quizá filosófico, pero que vivimos todos los días, que se llama alteridad. Para Javier Marías es muy importante reconocerse a través del otro, ¿no? Sí. No nada más en el término de empatía, sino de alteridad. Yo no puedo existir, yo persona no puedo existir si no existe el otro. Y si el otro no me dice, o los otros no me dicen cómo soy. Eso es algo bien importante, porque podemos creernos así, a mí no me importa lo que digan de mí. No, pues realmente que sí te importa, porque realmente nos construimos con base en la opinión de los demás. Entonces, hay 2 novelitas muy importantes, bueno, novelotas, son grandes, vamos, no son tan cortitas. Los enamoramientos, el mismo Javier Marías dijo que pensaba que no iba a volver a escribir otra novela después de haber publicado Los enamoramientos en el año 2011, que también fue considerado uno de los mejores libros del siglo. Estamos a principios del siglo XX, digo XXI, pero bueno, finalmente ya está considerada como una gran obra. Es muy reconocido por esta novela que se llama Los enamoramientos, y ahí relata este proceso, este trance en el que muchas veces vivimos y no somos conscientes de que lo hacemos, en el que los adolescentes piensan que es el paraíso, o sea, que es el mundo perfecto, el proceso de enamoramiento, y que realmente esta concepción del amor pues trae consigo también una parte de dolor, ¿no? De un desenamoramiento, e incluso habla de cómo en la novela, de cómo el amor o el desamor también ocasiona crímenes y violencia, que es incluso un motor importante en el índice de criminalidad o de asesinatos, etcétera, que se puedan dar. Entonces, siempre en relación con pareja, esta novela es importante porque por primera vez Javier Marías utiliza una narradora mujer, es decir, un hombre nos regala una visión femenina, y eso a mí me parece extraordinario. Siempre yo le agradezco a los hombres que retomen nuestra voz, porque se tienen que preparar y tienen que estudiar y tienen que saber cómo sentimos, claro, para poder darle voz, ¿no?, a un personaje. Entonces, esta novela es grandiosa, de verdad, léanla, seguramente la van a encontrar, y si no está ahorita, no tardan en volverla a editar. Seguro. Pero es una novela muy interesante, y yo creo que sí es de lo más importante que Javier Marías tiene. Y después de tiempo, en el 2017, se publicó Berta Isla, que también es una relación de pareja, sí, es una relación de amor. Muchas veces los críticos hablan de que es retomar el mito de Penélope y la espera de Odiseo después de la guerra de Ítaca. El término de la guerra en Berta Isla es muy importante, no una guerra como tal, pero sí es un periodo después del franquismo, bueno, en el franquismo en España, la caída del muro de Berlín, los temas en Irlanda, la guerra de las Malvinas, es decir, como movimientos demasiado tensos y bélicos en el mundo, y es el contexto de Berta Isla, donde su esposo es reclutado en Inglaterra, aunque es español, pero también es reclutado en Inglaterra, y ella lo espera, y en esa espera, que puede sentirse como una novela de detectives, donde ella está espiando dónde está el esposo o buscando dónde está el esposo, pero en esa búsqueda la que se encuentra es ella. Ella se da cuenta que ha sido una persona, otra vez el tema de alteridad, una persona que no consideraba que fue, y que era diferente cuando estaba con su esposo, y que ahora que lo ha perdido y que lo está esperando y que no lo encuentra, ella
se reencuentra a sí misma y observa que no es ella quien creía ser. En un sentido de soy otra persona, o sea, mi relación conmigo misma y mi soledad me ha vuelto otra persona. Entonces, otra de vez hecho, le da su el peso última a las novela mujeres, es la ¿quién sabe? continuación de Berta Isla, ¿no? Es Así es. Thomas Nevinson. Y a mí me Exacto, gustó que es el mucho. esposo. Bueno, Es el yo todavía esposo. no lo termino de leer. Yo debo confesar que me lo regalaron y me quedé como a una cuarta parte. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue este posicionamiento como de los límites del ser humano, ¿no? A mí me parece que se pone todavía más filosófico Javier Marías y entonces incluso hasta medio jesuítico, ¿no? Porque toca temas relacionados con el mal mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo poder evitar siempre la humanidad los males mayores? Porque justamente la voz de Nevinson es, a ver, pues es que a veces hacemos cosas que tenemos que terminar haciendo y tenemos que elegir lo menos peor en nuestras vidas. Así es. En la toma de Así decisiones. Hay que decir también, perdón. Sí, claro. No, hay que decir también que Javier Marías deja no solamente este inmenso hueco en la literatura española, sino también literalmente una silla vacía en la Real Academia de la Lengua Española. Hay, existe 46 plazas de miembros, solamente hay 46 personas, todas españolas y españoles. Antes no había mujeres, empezó a haber mujeres desde 1978, y son plazas vitalicias, en donde discuten justamente esos 46 miembros de la Real Academia de la Lengua Española qué sucede con nuestro lenguaje, cómo funcionan los vocablos, su significación, su vigencia, las nuevas palabras, los modismos, la adaptación a los nuevos términos que la tecnología y los tiempos nuevos nos van brindando. Y Javier Marías era uno de los pilares de esta Real Academia, que además, yo no sé si sabían... Bueno, era uno de los jóvenes, además. Claro. ¿No? De los más contemporáneos. Pero que las sillas son con respecto a las letras del alfabeto latino de uso para el castellano, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Él era la R. Era la R. De Javier. Se nos fue la R. De Javier Marías. Así es, sí. Pero bueno. ¿Sabes qué, Jesús? Este dato que das es súper importante, muy, muy importante. Ojalá que la gente nos escuche. También considere que el poder está en el lenguaje. Yo a veces cuando platico con padres de familia y entonces hablan de cómo inculcar la lectura a los niños, la primera razón es lea usted, ¿verdad? Claro. Usted, papá, lea. Ese es el primer punto. Pero muchos papás a veces nos preocupamos mucho porque nuestros hijos sean seguros. Las razones es que queremos que sean seguros y felices. Esas son las principales razones. Aparte, como si fuera tan fácil ser feliz. Pero bueno, el punto es que el lenguaje, nuestra lengua materna, es lo que nos otorga, número uno, seguridad. Entonces andamos buscando la escuela bilingüe y que aprendan 3 idiomas y que se relacionen con gente de otras lenguas, cuando olvidamos que el poder radica en nuestra propia lengua. La gente no ha sabido, cuando decimos hay que leer transforma, ¿no? Hay que leer porque leer nos implica el dominio de nuestra lengua. Entonces, esta Real Academia, que trabaja tanto con la lengua, lo que propone es esto: el lenguaje crece, el lenguaje se transforma, el lenguaje es un ente vivo, vamos, no es estático, no es una regla y ya no se cambia, no, el lenguaje está en constante transformación porque se tiene que adaptar a las circunstancias. Si nosotros leyéramos el Quijote, en el momento que se escribió no entenderíamos absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, sí, pero vamos, ha cambiado muchísimo nuestro lenguaje, porque finalmente lo que otorga es poder. Entonces, lo que hablaba yo en un principio es esto: Javier Marías es una gran ausencia, porque es gente, son personas, escritores, que se preocupan muchísimo por el uso del lenguaje y que saben que el poder radica ahí, que el poder está en cómo decir, qué decir y cuándo decirlo, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a que hay que leer y promover la lectura, me refiero a este uso del lenguaje, en decir las palabras correctas, en tener la opción. Por ejemplo, pongo un ejemplo siempre muy fácil. Cuando un niño tiene la opción de mencionar lentes, que ahorita estoy agarrando mis lentes, cuando el niño tiene la opción de decir, usas lentes, ¿y por qué traes tus gafas? ¿Dónde están tus anteojos? El niño ya tiene 3 opciones para nombrar algo.
Y entonces eso le va otorgando un panorama mucho más amplio. Cuando nos quedamos tan cortos con una palabra, un adjetivo o una concepción de las cosas, entonces nuestro mundo se limita. Claro. Cuando el mundo crece en cuanto lo podamos nombrar. Acordémonos bien que somos seres de historia. Nuestra historia, antes existía la prehistoria porque no había lenguaje. La historia se empieza a escribir con el lenguaje. Ese es el gran descubrimiento, ¿no? La gran aportación del lenguaje es que nos da existencia. Claro. Si no, no tenemos. Por eso los niños se empiezan a volver conscientes de su vida a los 3 años que empiezan a hablar, cuando ya son capaces de decir, yo me llamo Matías, ¿no? Claro. Cuando el niño empieza a nombrar y empieza a leer, empieza a descubrir las vocales, entonces para el niño significa el mundo. O sea, el niño ya sabe que el mundo existe. Bueno, esa es una clase adicional. Pero a lo que me refiero es eso, justo precisamente por eso Javier Marías es un gran escritor, ahora será un ausente, pero están sus libros para poderlos disfrutar. Bien, y hablar de fútbol. Dios guarde a Javier Marías, y ustedes saquen los libros de Marías porque... Así es. Yo voy a terminar de leer mi pendiente, ¿cómo no? Ajá, Mis pendientes. Sí. Ya acábalo, porque aparte el que te lo regaló va a decir, no le gusta. Sí, lo bueno que no vive aquí, no me está escuchando, porque si no diría, no, para eso me Bueno, gustaba, ahorita ¿no? se lo mandamos. Ahorita le mandamos el podcast. Muy bien, muchísimas gracias, Vane.